et j'ai appris le français en 6 mois. Aujourd'hui, je suis très heureuse parce que je pense que j'ai appris le français très rapide. Yo soy colombiana, vivo en Medellín. Empecé el 24 de julio, 2 meses apenas. Wow. Y pues he aprendido un montón, llevo muy poco tiempo. Hier, je connais ou je rencontré une femme française qui vit ici à ma ville, à Medellín. Nous avons parlé et nous avons discuté pendant 3 heures. Eu estudei com uma professora particular e eu ficava travada. Eu não conseguia falar nada. Eu não conseguia aprender. Je suis autonome de la langue française. Même avant les 6 mois, j'arrivais à parler le français. La langue française a les mêmes origines que l'espagnol, le latin. Les 2 langues sont de la même famille et c'est pour ça qu'elles ont beaucoup de similarités. Et tout ce que tu as besoin de faire pour parler français, c'est activer le français qui existe en toi. Bienvenue, bienvenido. Yo soy Elisa Tuchon-Fingerman, profesora de francés y la creadora del método del francés activo. Y esta semana vas a tener el paso a paso de este método con todos los atajos que necesitas para hablar el francés en solo 6 meses o incluso menos, para que puedas hablar con confianza y naturalidad como le sucedió a estas personas. Je me suis dit, c'est pas possible de parler français en 6 mois. Je peux faire, je ne suis pas sûr que je suis capable de faire ça. Ça fait 6 mois et je suis très contente. J'étudie le français depuis 5 mois. A princípio, eu não acreditei que eu poderia falar francês em 6 meses. Mas, voilà. C'était très incroyable. Et tout grâce à nos français actifs avec Elisa. Je suis très heureuse d'avoir de la confiance pour parler français. C'est incroyable, la sensation, c'est incroyable, indescriptible. Estas son solo algunas de las más de 14.000 personas que aplicaron y utilizaron este método. Y ahora están hablando francés en diferentes partes del mundo. ¿Ves? Si ya intentaste hablar el francés y no lo has logrado porque crees que es difícil o si nunca lo has intentado o incluso si crees que no tienes la edad para hablar el francés, que no tienes el tiempo, olvídate de eso. Porque aplicando este método no solo vas a hablar, sino que también vas a leer, escribir y entender los hablantes nativos de francés. Incluso si hablan rápido contigo e incluso si están hablando por teléfono. Ya sé que te parece mucho, pero imagínate poder ver pelis y series sin subtítulos o escuchar tu música francesa favorita y entenderlo todo y hasta leer libros, periódicos, sitios web, todo eso sin la necesidad de un traductor. El único camino para hablar este idioma con seguridad en 6 meses es activar este maravilloso idioma que ya existe en ti. Y es en este evento donde vas a aprender cómo hacerlo, porque el francés no se aprende, el francés se activa. Activar, estimular, despertar, incentivar y acelerar. El francés activo tiene un sistema de activación y aceleración de idiomas que te lleva desde el 0 hasta un nivel avanzado en el idioma. En la clase de hoy ya vas a tener acceso a los primeros atajos entre el francés y el español, que te van a permitir ahorrar años de estudios. Vas a tener acceso a un método único, diseñado especialmente para ti y que se adapta a tus necesidades. Por eso, entender cómo creé este método te va a ayudar mucho a cortar tu camino hasta la fluidez, ya que vas a poder aplicar muchas de estas prácticas en ti mismo. No sé si lo sabes, pero entre el 75 y el 85% del léxico, o sea, de las palabras, son muy similares entre el español y el francés. Lo que más cambia entonces va a ser la pronunciación. Y probablemente estés pensando, bueno, qué increíble, ¿cómo es que nadie me lo ha dicho antes? Bueno, para explicarte eso, déjame hacerte una preguntita. ¿Ya intentaste aprender un idioma en una escuela tradicional? No sé si ya tuviste esta experiencia o no,
Pero mucha gente que estudia en una escuela tradicional de idiomas no logra adaptarse al método de enseñanza y termina por pasar años y años sin poder hablar, por ejemplo, el francés. Esto es exactamente lo que me pasó a mí. Bueno, yo soy franco-brasileña. Mi mamá es francesa y mi papá es brasileño, y yo crecí entre Francia y Brasil. Siempre me gustó enseñar el francés, por ejemplo, a mi familia, que hablaba el portugués, y el portugués a mi familia, que hablaba el francés. Mis padres, cuando vieron esto, pensaron, bueno, si le gustan los idiomas, vamos a inscribirla en una escuela de inglés. Pero bueno, lo hicieron, y yo estuve inscrita en esta escuela, escúchame bien, por 8 años. En estos 8 años aprendí, sí, muchas cosas, reglas, verbos, cosas sueltas, pero la verdad es que yo no me sentía capacitada para realmente hablar. No sentía que podía usar el idioma en la vida real, y esto de verdad me traumatizaba mucho. Yo pensaba que el problema, claro, era yo, o tal vez que los idiomas no eran más para mí. Cuando cumplí 19 años, surgió entonces una oportunidad de mudarme para Buenos Aires, en donde iba a estudiar. Pero te voy a decir la verdad, yo tuve mucho miedo, porque la verdad es que no hablaba el español y al mismo tiempo no quería pasar como por la misma experiencia que estaba viviendo con el inglés, de no poder comunicarme. Entonces yo pensé, bueno, si el francés y el español tienen el mismo origen, si yo me apoyo en eso, puede ser que me vaya mejor que intentándolo en una escuela tradicional. Y esto funcionó muy bien. Y yo pude hablar el español mucho más rápido que lo que imaginaba. En poco tiempo, empecé a tener muchos alumnos de francés en Argentina. Y como yo hacía teatro, ¿qué hice? Decidí aplicar algunas de las técnicas que los actores usaban para aprender, por ejemplo, textos más rápidos o entonces perder la vergüenza de hablar en público. Al final, también apliqué algunas estrategias para mostrar a los alumnos las similitudes entre los idiomas, para que vieran que no necesitaban aprender realmente desde el cero, exactamente como aprendí el español. Empecé a tener resultados muy buenos con mis alumnos. Todo esto partiendo de que el español y el francés son lenguas hermanas, además de evitar, claro, todo lo que no funcionaba en el método tradicional, porque está totalmente desactualizado, repitiendo los mismos patrones una y otra vez, en parte porque quieren hacerte pagar mensualidades durante años y años, igual a lo que me pasó a mí en mis 8 años estudiando inglés. Bueno, no te preocupes, al final de esta clase vas a saber exactamente qué es lo que tienes que evitar del sistema tradicional para no tener que pasar años estudiando como me pasó a mí. Y voilà, así es como desarrollé el método del francés activo, que puede ser aplicado por cualquier persona que hable español, porque es un idioma de origen latino, porque es como si tuvieras un ADN del francés dentro de ti. Hoy en día son más de 14.000 personas las que ya usaron el método del francés activo para hablar, leer, escribir y entender el francés en solo 6 meses, con naturalidad y confianza. Y ahora vas a ver, tiene mucho más sentido que veas que no puedes aprender el francés, sino activar tu francés, sabiendo que el 75 al 85% de las palabras del español son prácticamente las mismas en francés. Pero ¿cómo aplicas eso? Eso es lo que te voy a mostrar en este evento, comenzando ahora con tus primeros atajos entre el francés y el español. Bientôt, je suis ici, sur le bateau parisien, à côté de la Tour Eiffel. Et j'ai fait cette vidéo pour remercier Elisa de m'avoir encouragé à étudier le français. Alors, j'ai profité plus au voyage. J'ai demandé des questions, j'ai acheté croissants à emporter et j'ai compris le message du métro. Merci beaucoup, Elisa. Beaucoup. Entonces tenemos aquí algo en lo que podemos apoyarnos para acelerar el aprendizaje. Te voy a mostrar. Bueno, entonces, ¿cuáles son estos atajos que te quiero presentar? Cuanto más uso y más utilizaba estos atajos con mis alumnos, más rápido ellos aprendían el idioma. No solo el vocabulario, no solo las palabras, sino también la ortografía, es decir, la forma de escribir algunas palabras e incluso algunos sonidos que son muy parecidos. Y para acelerar tu aprendizaje necesitas apoyarte en estos atajos y no aprender el idioma desde el cero.
Pero vamos a entender una cosa. Mira esta frase que tengo aquí en francés. Tu veux un thé chaud? Si la traduzco al español, sería ¿tú quieres un té caliente? Observa que las palabras «tú quieres un té caliente» son las mismas que en francés. Entonces, aquí vemos que no solo hay correspondencia entre las palabras, como por ejemplo «tú», «tu», que son muy similares, sino que también hay correspondencia en el orden de las palabras. El orden de los elementos en la frase es muy similar. Esto no ocurre en inglés, por ejemplo. La misma frase en inglés sería algo como «Would you like a hot tea?» Es decir, tendríamos una palabra más, tendríamos un orden diferente de las palabras, y estos son puntos súper importantes a tener en cuenta, porque si tenemos el mismo orden de las palabras, y las palabras son tan similares, seguramente tu sueño de hablar el francés no está tan lejos como lo imaginabas. Y lo que puede suceder es que en poco tiempo puedas vivir cosas que deseas, como por ejemplo viajar. Entonces sigamos descubriendo algunas palabras que vienen del francés. Vimos que más o menos unos 75 al 85% de los dos idiomas son muy similares. Y también tenemos esta cuestión de que a menudo usamos algunas palabras en español que en realidad vienen del francés. Así que tienes, por ejemplo, autobús, canapé, chef, canal, cliché, club, menú. Ahora las voy a leer en francés para que veas. Autobús, canapé, chef, canal, cliché, club o menú. Estas, por ejemplo, son palabras que usas en tu vida diaria en español, pero en realidad provienen del francés. Y si nos apoyamos en eso, con todo lo que hemos visto hasta ahora, puedes aprender mucho más rápido. Puedes activar el idioma francés mucho más rápido. Entonces, escúchame bien, no necesitas aprender desde el cero. Y para eso te voy a mostrar algo. Aquí tengo un listado de palabras y, por supuesto, hay una pequeña diferencia de sonido. Este es el punto más importante. La gran diferencia entre el francés y el español está en la pronunciación, en los sonidos. Y a lo largo de esta semana, no te preocupes, vamos a ver este punto. Pero antes, te quiero como regalar algo. Aquí voy a decir algunas palabras y quiero que intentes reconocer algún tipo de patrón entre ellas. Similitud en francés se convierte en similarité. Libertad, liberté. Fraternidad, fraternité. Ahora tú. Igualdad empieza con E. Egalé. Bueno, siempre claro, las palabras terminan con la letra E, pero hay un detalle más. O sea, las palabras que terminan con dad en español o entonces con tab, estas palabras en francés siempre se van a transformar en IT, que se escribe ITE con acento. Es como si fuera un patrón que se repite a lo largo del tiempo. Y no necesitas entonces aprender estas palabras desde el cero. De hecho, muchas de las palabras que ya conoces en español, con tan solo hacer un pequeño cambio o usar un patrón, ya las tienes en francés. Y esto prueba entonces que no solo no necesitas aprender el idioma, el francés, desde el cero, sino que puedes aprender, pero mucho más rápido que si fuera un idioma como el inglés, el chino o algún idioma que no tenga el mismo origen. Te debes estar preguntando, ¿cómo es que esto me va a ayudar a pasar más rápido de un idioma al otro? ¿Cómo es que me apoyo en estos patrones? No tenemos que perder tiempo aprendiendo palabras sueltas, sino que tenemos que aprovechar esto para acelerar el aprendizaje. Por ejemplo, para pasar de un idioma al otro, del francés al español o del español al francés, usamos estos atajos. Como este, por ejemplo, que te mostré del final de las palabras dad o tad, que se transforma en it. Pero hay otros también, como por ejemplo el final sion en español, que se convierte en sion en francés, o el final blé, como de la palabra confortable, que se va a transformar en bleu en francés, que se escribe igual, pero tiene una pronunciación distinta. Entonces ahora, para que actives un poco el idioma, vamos a jugar a un juego. ¿Me decís sí? Voy a decir una palabra en español, tú la tienes que descubrir cómo es que se dice eso en francés. O entonces al revés, también te puedo decir la palabra en francés y tú me tienes que decir cómo se dice eso en español. Vamos a empezar con el español. Tú me lo dices en francés. La palabra es complejidad. Complejidad.
Ya entendiste que tienes que usar el patrón, entonces vas a tener que cambiar el final de la palabra por el final en francés. ¿Cómo es que eso queda? Complexidad, complexité. Complexidad, complexité. Bueno, ahora vamos a jugar al revés. Te digo una palabra en francés, tú usas el patrón y vas a decir qué palabra es esa en español. La palabra es simplicité. Simplicité. Bueno, muy bien. La palabra en español es simplicidad. Ya te diste cuenta, si la palabra termina con ité en francés, esto se aplica en los dos sentidos. Entonces en español va a ser tad o dad. Así es entonces como puedes pasar de una forma muy simple de un idioma al otro. Y bueno, claro, no quiere decir que va a funcionar el 100% de las veces, pero yo diría que el 95 al 99% sí. Veamos otros ejemplos para que te des cuenta. Si te digo atención en español, en francés eso se transforma en attention. Attention. ¿Qué significa atención? Bueno, es haciendo el cambio que vas a encontrar. Incluso si no sabes nada de francés, vas a poder decir esta palabra en francés, vas a poder escribirla y entenderla, porque simplemente estás apoyándote en el patrón y en la similaridad entre los dos idiomas. Lo mismo va a pasar con palabras que van a ser casi iguales. De hecho, la palabra es la misma, pero lo que cambia es un poquito de la pronunciación. Como por ejemplo la palabra confortable. Confortable, en español, confortable. Attention, atención. Similarité, similaridad. Complexité, complexidad. Complicité, complicidad. Y podríamos seguir diciendo miles y miles de palabras con las cuales puedes hacer este tipo de juegos. Busca entonces otras palabras con las cuales puedas hacer este tipo de cambios y al hacerlos vas a ampliar muchísimo y enriquecer tu vocabulario. Entonces, bueno, ya puedes dejar de decir yo no sé nada de francés, no hablo nada de francés, porque en realidad sí. Si te apoyas en los patrones, aceleras tu aprendizaje y en realidad ya conoces palabras en francés. Viste que a veces hay como pequeños cambios, pero estos pequeños cambios son detalles que no dificultarán la comunicación, que es el punto principal que siempre, pero siempre tienes que tener en mente. Pero para eso, debo decir algo. Hay un punto muy importante que veo que las personas siempre cometen algunos errores todo el tiempo, y estos 3 errores son lo que destruye sus esfuerzos por hablar el francés. Yo identifiqué eso no solo en la enseñanza tradicional, pero también en mi propia experiencia y también lo vi en la mayoría de mis alumnos que pasaron por eso antes de tomar clases conmigo. Por eso insisto en reforzar contigo algunos puntos que pueden impedirte de activar tu francés y en consecuencia impedirte y prohibirte de hablar el francés con naturalidad en tan solo 6 meses. Si estás haciendo alguna de estas cosas que te voy a explicar ahora, te recomiendo que dejes de hacerlas ahora mismo, porque si no, no vas a activar tu francés. Primer error, ser regla dependiente. La verdad es que no vas a hablar el francés si intentas aprender francés. ¿Qué quiero decir con eso? Aprender quiere decir sentarse en una silla, tomar apuntes, hacer listados de contenidos o de materiales, intentar memorizar palabras sueltas y luego no entender nada. Quedar bloqueado y no poder comunicarse porque solo memorizaste y entendiste algunas reglas. Hablando de reglas, estas te pueden perjudicar mucho más que ayudarte, por lo que tampoco puedes centrarte en la gramática. Este no puede ser el punto de partida. Si tienes demasiado apego a la gramática, es posible que incluso te conviertas en un experto en gramática, pero que nunca puedas conversar, hablar bien, hablar con naturalidad y sin trabar, que es lo más importante. O sea que empezar por la gramática es lo que probablemente te va a bloquear porque te va a causar mucho cansancio. Segundo error, ser un coleccionista de contenidos. Si eres del tipo de persona que busca contenido suelto y aleatorio en internet, sin un método que te guíe, que te dé el siguiente paso o que te haga avanzar cuando te sientas bloqueado, por favor, déjalo de hacerlo inmediatamente porque eso solo te confunde. Cuando estás solo o sola, no sabes exactamente en qué nivel te encuentras ni cuál es exactamente el siguiente paso que tienes que dar. Sentarse a estudiar de forma pasiva no te va a servir.
Mira ahora lo que dice el mayor estudioso del comportamiento humano y aprendizaje, que se llamaba William Glasser. Cuando leemos, solo asimilamos el 10% de la información. Cuando escuchamos algo, asimilamos el 20%. Cuando vemos u observamos algo, el 30%. Y ahora, si podemos combinar la escucha y la observación, esto sube al 50%. Pero presta mucha atención porque esto es lo más interesante. Cuando discutimos, conversamos, preguntamos, debatimos el tema, en resumen, cuando tenemos un enfoque activo, retenemos el 70% de la información. Discutir, preguntar, conversar, debatir temas en grupo son acciones, porque estamos intercambiando con los demás, dando ejemplos, gesticulando, haciendo como lo que estoy haciendo ahora, usando nuestro cuerpo. Y cuando estamos en acción, estamos activos en el aprendizaje, porque estamos utilizando todos los neuronas de nuestro cuerpo para realmente retener la información. En otras palabras, cuanto más nos relacionamos con el contenido de manera activa, más podemos retener el contenido, convirtiendo la información en conocimiento. Tercer error, la fluidez no es el final. La fluidez no es el final, es el medio para realmente poder hablar con confianza. Y esta es una gran diferencia. Creo que te estás preguntando, ¿pero cómo así, Elisa? Cuando empecé a enseñar el francés, siempre me daba cuenta de que había algunos alumnos, o mejor, muchos alumnos, que trataban de no hablar, que evitaban al máximo, por el simple hecho de que no se sentían preparados, listos para hacerlo. Se metían en la cabeza que tenían que hablar con fluidez y que ese día podrían empezar a hablar con cualquiera. Por lo tanto, ¿qué es lo que hacían? No hablaban. El problema de eso es que solo puedes desarrollar tu habla hablando. Pensá en eso. No es diferente con las otras habilidades del idioma. Por ejemplo, para entender más francés, ¿qué es lo que tienes que hacer? Escuchar más francés. Para poder entender mejor un texto, lo que tienes que hacer es leer más. Y así sucesivamente. Cuando imaginas la fluidez como tu objetivo final, simplemente lo aceptas y no buscas nada más. O entonces deseas hablar como un nativo, sin acento, lo cual te aseguro que es bastante difícil de lograr. No es que sea imposible, pero no es importante. Y por eso automáticamente te bloqueas, te cierras y no logras avanzar de poquito a poquito. Cuanto más practiques tu habla, más vas a hablar, con más confianza. Y así vas a mejorar mucho, por ejemplo, tu pronunciación. Y es obvio que vas a aprender también con tus errores. Por eso, pon eso en tu cabeza. La fluidez es el camino para hablar el francés con confianza. No es el final del percurso. Es por eso también que creé este evento. Todas las clases de esta semana tienen una secuencia lógica para que puedas activar este maravilloso idioma que ya existe en ti. No se trata de estudiar demasiado ni de estudiar poco, sino de hacerlo de la manera correcta, con las técnicas que realmente vas a aprender esta semana. ¿Ves? Por lo general, las personas comienzan por lo más difícil, lo más penoso, cometiendo los errores que te expliqué hoy, tratando de entender el porqué de todas las cosas, de los verbos y todo eso, y olvidan los elementos más básicos, que son como el cimiento de un idioma. Entonces pasan por alto, por ejemplo, el origen del idioma. Y bueno, estos son solo los primeros atajos y esta semana en este evento vas a tener mucho más. Mi nombre es Enrique Laloz. Actualmente vivo en Argentina. Actualmente exhibo 76 años. En parlant de la langue, c'est plus passionnant car elle permet de connaître d'autres cultures, d'autres personnes, d'autres particularités. Car je suis une personne avide de connaissances. En la segunda clase de este evento vas a entender cómo empezar a pensar en francés desde el principio. Y esto es posible porque mira esta frase en francés. Apprendre le français est super facile quand tu connais les similarités entre les deux langues. Y ahora, fíjate en la traducción al español. Aprender francés es súper fácil cuando conoces las similitudes entre los dos idiomas. Y voilà, estoy muy contenta con esta clase de hoy
y con tu compromiso para hablar el francés. Ya has dado tu primer paso y ahora es importante que mantengas la constancia, como por ejemplo Vivian Thiemi, que había intentado hablar el francés 2 veces, pero no lograba avanzar. Y después de usar el método de francés activo, ahora habla francés sin trabas y con naturalidad. Salut, ça va? Je m'appelle Vivian. C'est un nom masculin français, donc mes professeurs m'appellent Vivienne ou Vivi. J'habite à São Paulo et c'est la 3e fois que je apprends le français. Mais seulement avec Lisa, je peux parler avec les gens. También está Darío, quien tenía dudas sobre si podía hablar en francés debido a su edad. Y simplemente siguiendo este paso a paso, ahora habla, entiende, lee y escribe en francés. Bonjour, je suis ici à mon lieu d'études et de peinture. Donc, je suis tout heureux et tout motivé pour l'étude de français. Antes de despedirme, hagamos una revisión rápida. Has visto que con el método adecuado es posible hablar el francés en solo 6 meses o hasta menos. Te mostré los testimonios de personas que no sabían francés o que habían intentado antes y creían que no podían hablar. Pero después de seguir el paso a paso del francés activo, ahora sí, hablan francés con naturalidad, leen, escriben y comprenden incluso cuando los nativos hablan rápido. Te conté cómo creé el francés activo a través de mi experiencia bicultural y la combinación de técnicas de memorización. Es un método descomplicado, rápido y práctico para que hables el francés con extrema naturalidad en solo 6 meses. Y te advertí también sobre los errores más comunes que pueden impedirte de hablar francés. En mis más de 15 años como profesora, me di cuenta de que muchas personas no avanzaban o dejaban de querer hablar el francés porque no sabían que estaban cometiendo estos 3 errores. A través de las similitudes entre el francés y el español, has tenido acceso a los primeros atajos para cortar tu camino hacia el francés. Asegúrate de unirte a todos nuestros grupos. Utiliza nuestra comunidad especial en Facebook para interactuar con otras personas y poner en práctica tu francés. También hay material para descargar y así descubrir más palabras similares para crear tu primer repertorio de vocabulario. En WhatsApp, además de materiales extra y exclusivos, también vas a recibir todas las novedades con anticipación y no te olvides de revisar tu correo electrónico. Ahora ya entiendes un poquito de la lengua francesa. Comment éviter de se bloquer pour parler français et comment comprendre les natifs de langue française? Estas son las principales preguntas que recibo todos los días en mis redes, y estas y otras respuestas las vas a encontrar a lo largo de este evento en esta semana. Ahora contéstame aquí, ¿cuál es o cuál crees que sea tu mayor dificultad al aprender el francés? Tu respuesta es muy importante para poder conocerte mejor y así poder ayudarte. Et voilà, c'est tout. Merci beaucoup pour aujourd'hui et on se rencontre dans notre prochain cours. Ne te déconnecte pas de ton WhatsApp et de ton mail. Para que pongas en práctica un poco de lo que hemos visto en esta clase, ahora voy a mostrar algunos quizzes, algunas preguntas para que contestes y empieces a activar tu francés. Toma nota de tus respuestas porque en la próxima clase, antes de empezar, te voy a mostrar las respuestas correctas para que puedas verificar en dónde acertaste o fallaste. Voilà. En 5, 4, 3, 2, 1... On commence le quiz du français actif.